¿Se oye atrás, mi Elliot? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? ¿Decir algo? ¿No? ¿No está muy alto? ¿O está bien? Bueno, ¿no? Sí, sí, claro, es el corazón de Dios. Sí, a veces así es, a veces así es. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como va creciendo tu alma. Ajá. Realmente prosperidad no lo tomen en sentido material, sino frutos. Deseo que tengas una vida fructífera. ¿Sí me explicó? O sea, que cumplas el propósito por el cual fuiste creado. No necesariamente, no necesariamente, porque, o sea, hay épocas buenas, hay épocas malas. Sí, es como si ustedes le hubieran dicho a José, es que tú no estás prosperando cuando estaba en prisión. ¿Sí me explicó? Él hubiera dicho, no, sí estoy prosperando, estoy avanzando, el plan de Dios en mi vida se está cumpliendo. ¿Sí, sí se entiende? O piensen en la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una iglesia que fue reducida a la mendacidad, pero es una iglesia ejemplar. Ajá. Sí, acuérdense que en esta vida finalmente no vamos a tener salud perfecta, todas las necesidades cubiertas siempre. Ajá. O sea, lo que le tiramos en esta vida es a dar frutos, ¿sí? Y el fruto que permanezca para la eternidad. Sí. Acuérdense, no ser felices en esta vida es imposible, ¿eh? Desgraciadamente. Bueno, ¿alguien más quiere? Sí, sí, Charlie. En Génesis 3:14, cuando le dice Dios a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, ¿en qué parte de la Biblia existe esa enemistad entre Satanás y la mujer? Porque sí es la descendencia, pero le está diciendo, vas a tener pleito personal con ella. ¿Y dónde se refleja eso? Sí, sí, te entiendo. Sí, porque de su descendencia y la descendencia de una contra otra, Sí, es clara eso. bueno, eso es una representación clarísima, ¿sí me explico? Donde tienes un gigante, un nefil de estos, contra un hijo de la promesa, ¿no? Así lo ve David, ¿eh? Porque ¿dónde lo hiere? ¿Se acuerdan? En la cabeza. Lo que pasa es que es buena tu pregunta porque es como Olga Briskin, ¿no? Que se enrollaba de serpientes, ¿no? Y en general a las mujeres les da asco las serpientes. Lo que pasa es que tal vez esté haciendo una representación de Israel. ¿Y de dónde lo saco? De capítulo 12 de Apocalipsis. Tal vez es una referencia a Apocalipsis 12 porque ahí habla de la mujer. Miren en Apocalipsis 12:1, a ver que les brote los guadalupanos a todos. Porque siempre es la guadalupana, ¿no? La que vemos en Apocalipsis 12. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces siempre pensamos, ¡ay, es la Virgen María!, ¿no? Pero está hablando de Israel. ¿A qué les suena, ustedes que ya son expertos bíblicos, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y 2 estrellas? Y lo estamos viendo. A José, el sueño de José exactamente. Entonces, y bueno, ya más adelante se explica, ¿no?, que la mujer es Israel porque huye 3 años y medio al desierto, bla, 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 ¿no? Sí, es probable que Génesis, de 3:15, esté hablando de voy a poner enemistad entre tú y mi pueblo. Uh-huh. Nosotros siempre tomamos a Israel como hombre, por Jacob. Ajá, pero finalmente es una nación. Uh-huh. En ese sentido sería femenino la nación de Israel. Además de que Dios siempre la presenta así, a esa nación como que no puede dar a luz, ¿sí? Nacerá una nación de una vez, dice, la que está por parir no tiene fuerzas. Bueno, sí. Ahí mismo, cuando habla de la serpiente, es literal el término serpiente, porque yo lo busqué y viene con referencia al siseo al susurro del animal. Pero era literal poseído o literal le tocó la de perder a la serpiente. Ok, miren ahí otra vez en Génesis 3. A ver, no, ahí quédense en Apocalipsis 12, ahí están. En el 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Bueno, los judíos no identifican a la serpiente con Satanás porque ellos no tienen este versículo. Ellos ven a Satanás como un tentador, como un ángel que anda, como es una especie de probador. Ok, lo que pasa que la palabra hebrea serpiente tiene una triple connotación. ¿Se acuerdan que el hebreo es una lengua con poco vocabulario? Entonces una sola palabra tiene muchas implicaciones y eso hace que la Biblia sea muy rica, porque una sola palabra te da muchos significados. La palabra Nahash es una cosa, un nombre, es serpiente. Pero también es un verbo. ¿Mande? Ajá. Y también es un adjetivo engañador. Uh-huh. Y brillar. Y brillar también. Entonces, pero la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho, ¿no? Si lo leemos en sentido literal, simple y sencillamente una serpiente, ahí voy, nada más quiero checar, es serpiente, engañar, y adjetivo brillar, exactamente. Entonces, si uno lo ve, parece que está hablando con una salamandra, ¿no? Porque luego lo condena en dar en el pecho. Pero en realidad no, o sea, se le presentó el brillante, el que engaña. ¿Sí me explico? Ya hay familiaridad. O sea, conoce perfectamente a... Claro, en esta etapa no se llama Satán, porque Satán quiere decir el adversario, pero se presenta el que brilla. ¿Sí? No, no era una serpiente. Lo que pasa es que si tomamos la palabra Nahash como serpiente, pues sí. Y así es como lo tradujo Casiodoro de Reina, el que tradujo la Biblia al español. Él lee la palabra Nahash y dice, pues una serpiente. Además de que el Apocalipsis lo confirma, pero el Apocalipsis está diciendo que la serpiente antigua, la Nahash, ¿sí me explicó? Es el diablo, nada más nos está confirmando. Pero realmente cuando dice la serpiente, y Jesús hace referencia a la serpiente como un animal prudente, ¿se acuerdan? Como un animal astuto, más bien. O sea, cuando les dice Jesús a sus discípulos, tengan la astucia de una serpiente, ¿no? Y la prudencia de una paloma, o sea, sean discretos. Entonces sí, se le presenta como lo quieran ver.
Pero más que Dios no está hablando de un animal, ¿sí me explicó? Está hablando de alguien astuto. Entonces cuando Casiodoro Reina ve a Nahash, dice, mira, se le presentó una serpiente. Pero hubiera sido mejor que le hubiera puesto, se presentó el brillante. La palabra Lucifer viene de luz, de latín. Las luciérnagas tienen luciferina y es lo que las hace brillar. Entonces hagan de cuenta que se le presenta el brillante, sería una mejor traducción. Entonces se ponen a hablar y el brillante es un difamador. Entonces, oye, con que Dios os ha dicho no coméis de ningún árbol del huerto. No, de todos los árboles, bueno, no le quita la palabra a todos, de los árboles podemos comer, pero de ese ni tocarlo, ¿no? No, sabe Dios que el día que sean como Él, serán abiertos ojos. Digo, el día que coman de Él serán como Él, conociendo el bien y el mal. Y la invitación es, ustedes van a participar, van a ser como de la junta de consejo. Ajá. Van a ser de su corte. ¿Sí? O sea, les ofrece poder. Y piensen, las divisiones en las iglesias, ¿quiénes las empiezan? ¿Una persona que tiene 2, 3 semanas en el grupo? No. Como les dice Pablo a los ancianos de Éfeso, de entre ustedes se van a levantar lobos rapaces que destruyan al rebaño. Entonces aquí tienen al número 1 de la junta de consejo de Dios. Oye, ¿con qué Dios te dijo esto? Grillando literalmente, y ofreciendo poder, y los otros brutos queriendo el poder. Sí, entonces se presenta alguien importante, Don Halal, ¿se acuerdan? Que Halal también de ahí viene la palabra que brilla, el que brilla o el que alaba o alabanza. No, obviamente en algún punto ya cayó, porque aquí ya viene a ofender aquí ya viene a hablar mal de Dios. Lo más probable es que la creación del ser humano no le gustó. ¿Se acuerdan? Porque lo pone sobre la creación. Uh-huh. No, lo ven como un engañador simplemente, no lo ven como el adversario. Lo que pasa es que la palabra Satán quiere decir adversario, entonces lo ven como uno más. Ajá, pero no ven a sí me explico, al de Génesis 3, no lo ven como el jefe. Uh-huh. O sea, no lo ven como una persona dedicada a destruir al mundo, sino nada más como alguien que Dios lo manda a ver, checa este cuate, checa aquel. ¿Por qué? Porque acuérdense que los ángeles caídos todavía suben hoy al cielo y hablan con Dios y nos acusan y todo. Dicen mentiras. Sí. Esto es el siguiente estudio que vamos a ver. Porque Dios tiene un consejo de ángeles. Uh-huh. Porque Dios no es que haga todo, sino que, despacha y despacha. Uh-huh. Sí. Es que vamos a ver esto del Salmo 82. Ajá, y de hecho los regaña. De hecho los regaña y les dice, están haciendo añicos al mundo. Lo que pasa es que cuando Dios reparte a las naciones, Él se apropia de una, que es Israel. Uh-huh. Y esa que apropia le da la espalda todo el tiempo, ¿no? Como nosotros, ¿sí? Que nos volvemos a Dios, pero le damos la espalda luego. Bueno, entonces, ¿entiende todo esto? Bueno, pues váyanse al capítulo 46. Estamos viendo el arrepentimiento de los hermanos de José. Bueno, de hecho ya lo vimos y ahora la llegada de toda esta, pues de sus hermanos y toda la comitiva. La semana pasada hablábamos pues realmente del corazón de José, de este hombre dispuesto a perdonar. José es una especie de Iron Man que le puedes aventar lo que sea.
¿sí? Y su corazón siempre intacto. Piensen en todas esas veces que hemos hablado mal de gentes que nos han ayudado, ¿no? Y Dios desde el cielo diciendo, oye, te falta para tener el corazón de José, aunque su mamá oró porque hubiera otro. ¿Y eso por qué lo hacemos muchas veces? Porque nosotros no hemos terminado de apropiar el perdón de Dios, ¿sí? Como lo vamos a ver los hermanos de José, aunque en el instante le creen, van a pasar los años y no van a estar convencidos de que José los haya perdonado. ¿Por qué? Porque ellos no lo hubieran hecho. Ellos no hubieran estado a esa altura. Entonces les hace extraño que José haya tenido ese corazón y los haya perdonado. Bueno, hoy vamos a ver Bérseba también, ¿se acuerdan? Bueno, 45-25. Vienen sus hermanos, regresan de Egipto. Dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Obviamente, perdón, este tipo se había dedicado a mentir toda la vida y cuando llegan los hermanos, pues váyanse ustedes a saber ahora qué diablos están tramando estos tipos, ¿no? Versículo 27, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. ¿Se acuerdan que confiesan, no? Finalmente, pues ya se encontraron con su hermano al que habían secuestrado, al que habían vendido, y ahora que regresan, oye, vente a Egipto, ahí está José. ¿Cómo crees? Están locos. ¿De dónde sacaron estos carros? Seguramente ya destruyeron un pueblo entero, lo robaron y ya llegaron con los carruajes, porque esto ya lo habían hecho una vez. No, en serio, pues papá, con la novedad que hace 22 años vendimos a José para Egipto. Bueno, primero lo secuestramos porque no lo soportábamos. Y aquí se acuerdan bien esta plática profunda, seguramente, en donde, ¿cómo es posible que hayas vendido a tu hermano? O sea, pues siempre lo odiamos, papá. ¿Y por qué lo odiaron? Porque siempre lo preferiste. ¿Y se acuerdan? Finalmente todos traemos heridas en el corazón que Dios va a tener que ir sanando. Y si José había sido un buen hombre, es porque su padre lo había amado. Y los otros 11 infelices, bueno, lo más seguro es que Benjamín también fue amado porque era hijo de Raquel. Los otros 10 infelices sufriendo. Cuando veíamos el estudio de la paternidad, ¿se acuerdan? Yo les decía que todos vamos a tener que orar y pedirle a Dios que nos restaure y que supla todas esas heridas que sufrimos y pedirle a Dios que nos adopte como papá. Porque la persona que muchas veces tenía que haber estado ahí para afirmarnos, para amarnos, para cuidarnos, para darnos una seguridad con la que pudiéramos correr en la vida, no estuvo. Y al contrario, entonces el mensaje que esto nos manda es una de total y perfecta desconfianza. Y desgraciadamente hoy muchos maridos están pagando la que sus papás hicieron, o muchas mujeres están pagando la que a sus maridos les hizo el papá. Muchas veces vienen y me platican, oye, mi mujer hace esto, mi mujer hace el otro, ¿sí? O fulano hace esto, o menganita se queja de esta manera. Es cortesía del papá. Que le dé gracias a su papá. Porque al no haber estado le dejó todas estas heridas. Ahora, las podemos esconder, podemos levantar la alfombra y decir, a mí no me dolió, a mí no me pasó. Esa es una de las opciones, pero eso nos va a llevar a jamás arreglar, y a jamás perdonar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que enfrentar esto. Hay que ir con Dios y decirle, Dios, estoy herido, esto me dolió, esto fue importante. La persona que tú estuviste para que literalmente fuera tu imagen, no estuvo. O a veces estuvo y me dañó. Cualquiera de las dos opciones lo tienes que enfrentar, porque si no seguirás corriendo por la vida con tus piernas rotas. Y nunca vas a poder confiar en nadie. ¿Por qué? Porque la persona en la que tenías que haber confiado no te dio su confianza. Y entonces no vas a ver quién te la hizo, sino quién te la paga.
Y entonces cualquier persona que tenga autoridad sobre tu vida, la vas a odiar. ¿Por qué? Por cortesía de tu papá. Por cortesía de tu jefe. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esta persona la veo como autoridad, tiene influencia sobre mi vida, pero lo odio. Oye, ¿por qué no te he hecho nada? Bueno, es que le estoy cargando las faltas que nunca le cargué a mi papá. Entonces, imagínense la plática que estos 10 tipos están teniendo con el papá. Es que nunca estuviste ahí para nosotros, siempre nos alucinaste, nos ignoraste. Al único que querías era José porque era el hijo de Raquel, tu amada. A nuestras mamás siempre las despreciaste. Una vez estaba yo hablando con un señor que salió del reclusorio y me dice, desde chiquito me decían que era yo un malandro. ¿Sí? Y pues sí, el señor se volvió muy malandrín, muy malandrín. Uh-huh. Pero no tuvo alguien que le pusiera, que le dijera, no, este es el camino, ve por acá, yo te amo. Uh-huh. Y miren, hay veces que como padres tenemos esta tentación de, te voy a decir que es por acá nada más. Piensen en la redención de Israel. Israel se queda en Egipto, mal, ya lo veremos, pésimo, no se tenían que haber quedado, pero les gustó el Nilo, les gustaron los pastos de Egipto. Al fin no tienes que estar dependiendo de que Dios traiga la lluvia. Imagínense los descendientes de José con su coco, con ron, sus lentes, todos los días poniéndose su crema bronceadora y ahí junto al Nilo, ¿no? En el delta, padrísimo. Bueno, no era el sitio en el que tenían que estar. Pero el caso es que los tipos se quedan. ¿Mal? Ellos tenían que estar en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios les había dado para que desde ahí influyeran al resto del mundo. Pero bueno, cuando Dios les da los 10 mandamientos, ya los había sacado y ya había establecido una relación con ellos. ¿Sí me explico? Dios primero te rescata, establece una relación contigo y luego te dice qué hacer. No simple y sencillamente te dice, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Sí se entiende? Tú no puedes dedicarte a dar órdenes antes de establecer una relación con una persona. O lo puedes hacer, pero la persona te va a alucinar. Entonces, antes de decirte cuál es el camino por el que debes andar, te digo que te amo, te rescato, y establezco una relación contigo. Y sobre esa relación ya te digo, vete por aquí o vete por allá. ¿Por qué? Porque me interesa que te vaya bien. ¿Sí me explico? Porque me interesa tu vida, no simple y sencillamente darte directrices. ¿Sí? A veces vemos a Dios como el GPS, ¿no? De vuelta a la derecha, además siempre habla como gachupín la del GPS, ¿no? Vire a la... O sea, no, Dios no te va a estar nada más diciendo esto, sino te va a decir, te amo, te aprecio y quiero que tu vida tenga un sentido, tenga un propósito. Por eso es que te digo que, ahora sí, vayas a la derecha o vayas a la izquierda. Bueno, les quiero decir a los papás, a los que son papás, muchas cosas en las vidas de nuestros hijos se arreglarían si les pidiéramos perdón. Uh-huh. Digo, finalmente todos los papás la hemos regado, ¿no? Mis hijos tienen 6 años y he cometido un sinfín de errores en el camino. La otra vez, mal, no sé qué mitote está armando mi hijo, me enchilo y voy y le grito y mi hijo se pone a llorar. Y entonces va con mi mujer y le dice, dile a mi papá que me pida perdón. Uh-huh. Y entonces voy y le digo, perdóname, Albertito. Y me abraza y me dice, gracias, papá. Y ya se echó a correr, siguió haciendo lo que estaba haciendo. Pero le preocupó que la relación entre él y yo se dañara, ¿sí me explicó? Porque él sabe cuando se porta mal, a ver, ven, te voy a disciplinar. Pero ahí fue distinto, ¿no? No estás enojado por el hecho, estás enojado conmigo. Lo que está mal no es lo que hice, sino yo. ¿Sí me explicó? Es el mensaje que yo le mandé a mi hijo. Uh-huh. Entonces imagínense cuando Jacob se va a encender y les va a echar un rollo a estos de que, a ver, bola de desgraciados, ¿cómo se atrevieron a hacer eso? Cuando de repente vio a sus hijos y se vio reflejado en ese espejo diciendo, yo los hice, yo los engendré a estos tipos y yo los hice como son. ¿Qué les digo? Y después de ese punto Jacob va a pasar por Berseba. Uh-huh. Y en la vida de Jacob todo ahora va a hacer sentido. Mal. Porque Jacob va a entender todos los años que desperdició. Y es lo que les digo todos los domingos, no vayan a desperdiciar su vida. No vayan a llegar al fin de sus días y decir,
Me la viví grillando, me la viví quejándome. Nunca hice aquello para lo cual Dios me llamó. Siempre tuve mis reservas, mi desconfianza. Nunca quise seguir a Cristo. Nunca tuve la confianza para entregarme a Él. Siempre desconfié de Él. Es lo que hizo Jacob, ¿eh? Era la historia de su vida. Dice el versículo 28, entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Cuando dice que lo va a ir a ver, obviamente dice, lo voy a ir a saludar, pero no me voy a mudar a Egipto. Aunque efectivamente va a agarrar sus triques, pero su idea es, bueno, voy, lo veo un rato y me regreso, porque esta no es la tierra a la que Dios, Egipto no es la tierra a la que Dios me llamó. Y ya me quiero portar bien y ya quiero hacer lo que Dios me diga. Además de que la historia del abuelo, cuando fue a Egipto, le fue como en feria. Y Dios, cuando su papá Isaac va para Egipto, lo detiene. Entonces, tanto por el abuelo como por el papá, él sabe que Egipto no es el sitio donde él tiene que ir. ¿Ok? Ustedes saben cuál que es Egipto para nosotros, ¿no? El mundo. ¿Nos gusta el mundo? Nos fascina. Nos encanta la pista, el antro. ¿Sí? Es un paliativo, es así una aspirinita para el cáncer. ¿Sí? Y Dios dice, no, el mundo no es para ti, tú tienes que confiar en mí. Y qué bueno que el mundo tenga el Nilo y todos sus recursos y su arquitectura y sus pirámides y sus dioses, pero yo soy tu Dios y yo te adopté. Y tú no vas a vivir conforme al mundo. Y Dios va tan lejos como para decir ahí en el libro de Santiago que cualquiera que se hace amigo del mundo, ¿se acuerdan? Se constituye enemigo de Dios. Porque el mundo, dice Juan, pasa. Estarías amando algo que se va a pudrir. Algo cuya gloria va a dejar de ser. Un día no se acuerdan López Dóriga, no me acuerdo en qué noticiero anuncia la muerte de María Félix. Y María Félix marca el programa y dice, sigo viva. Había sido por error. María Félix, imagínense, los hombres se mataban por esta mujer. Pero pues cuando ya estaba chochita ya podían anunciar su muerte y la pobre seguía ahí alzando la mano. No, sigo viva, muchachos. Mientras que Agustín Lara y quién más, Jorge Negrete y todo el mundo se mataba por ella. Pues sí, esa es la gloria del mundo. Dura un ratito. Y cuando se acaba para siempre. Bueno, dice 46.1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Bueno, váyanse al capítulo 28 ahí mismo de Génesis, ya nada más para... ¿Qué es lo que está pensando? ¿Por qué va a Beerseba a ofrecer sacrificios antes de ir a Egipto? Es una especie de decirle a Dios, ya no más. La Biblia dice ahí, curiosamente, que tanto su padre Abraham, bueno, su abuelo, como su padre Isaac, ahí habían invocado el nombre de Dios. Y ahí los dos se habían hecho, ¿cómo les diré? Como que la gente de la zona les había dado como un estatus, un respeto por ser príncipes de Dios. Beerseba quiere decir 7 pozos. Y ahí con los del oeste, ahí con estos filisteos que vivían ahí, habían celebrado tanto Abraham como Isaac, pues convenios de respeto con los filisteos de la zona, porque a los dos les dijeron, tú eres un príncipe de Dios, justo en Beerseba. Y cuando Jacob sale huyendo de transarse a su hermano y a su papá, ahí están, 28:10. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y finalmente sueña y dentro de sus sueños Dios le dice algo, 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le hace una promesa increíble. No te voy a dejar, hasta que haga en ti lo que me he propuesto. Y en cada persona que ha decidido seguir a Cristo,
Es las mismas palabras, ¿eh? Son las mismas palabras. Dios no te va a dejar hasta que haya cumplido su propósito en ti. Y hay de dos, o se van todo el camino agarrándose a trancazos, o se van el camino tranquilos. Pero Dios, no importa si tú vienes hoy huyendo de Él, te va a alcanzar, ¿eh? Si tú algún día le dijiste a Cristo, te voy a seguir hasta donde, ya se lo dijiste. Y Dios dice, está bien, ya te escuché. Ok, ¿quieres tener una vida con un sentido? Se lo vamos a dar, órale. Hay una mujer que se dedica, pues, a hablar así, ¿cómo les diré? A personas que están desvalidas o lo que sea. Todo su, ¿cómo les diré? Su ministerio tiene que ver con el sufrimiento, para alentar a otras personas. Cuando era joven se convirtió y un día orando le dijo a Dios, te voy a seguir a donde sea y nunca me voy a apartar de ti. Pero bueno, como dicen, más rápido cae un hablador que un cojo, y finalmente se apartó. Y un día, en plena fiesta con sus amigos, se estaban echando de clavados en un lago, y ella cayó de cabeza y quedó semipléjica de la cintura para abajo. Y han pasado los años en la vida de esta mujer en donde se dedica a dar testimonio. Y además tiene unas anécdotas increíbles porque, no sé si las he platicado, cuando llega a dar conferencias, una de las cosas que dice es, hoy vas a ver un milagro. Y entonces todo el mundo piensa que la chava, sí, se va a levantar. Entonces llega, da su mensaje, invita a la gente a recibir a Cristo. Y cuando termina sus conferencias dice, ¿viste el milagro? Muchos de ustedes entraron en una vida perdida y salen con Cristo. Muchos de ustedes iban camino al infierno y ahora van camino al cielo. ¿Viste el milagro? Finalmente, como Dios le dijo, no te voy a dejar hasta que haga en ti lo que me he propuesto, ¿eh? Bueno, de aquí sale Jacob para una vida, pues como les diré, miserable que llevó con su suegro Labán. Los judíos le dicen a los demonios los Labanim, o sea, los Labanes. Se encuentra con la horma de su zapato y finalmente empieza a cosechar muchas de sus faltas. Pasan los años, pierde a José, luego finalmente pierde a Benjamín cuando lo deja ir a Egipto. Y ahora Jacob, quién sabe cuánto te quede de vida, pero puedes volver a ver a José. Puedes finalmente empezar a disfrutar lo poco que te queda de vida. Y es lo que va a ser los últimos 17 años de su vida. Pero ¿cuántas cosas se pudo haber ahorrado si desde su juventud hubiera decidido seguir a Cristo? Piénsenlo. Los que ya están más chochitos. Ay, si me hubiera yo convertido yo joven. Piénsenlo los jóvenes. ¿Y si te entregaras hoy? ¿Sabes la cantidad de broncas que te vas a ahorrar? Claro, nos gusta ser nuestro propio ratón de laboratorio, ¿están de acuerdo? O sea, te dicen, no metas el tenedor en el contacto. ¿Por qué? Porque te da toques. Sí, pero yo lo tengo que meter y se me tienen que parar los pelos y achicharrarme tantito, si no, no tiene chiste. ¡Ay, sí es cierto! Así somos. Los jóvenes a fuerza tienen que experimentar en sí mismos. Soy mi propio ratón de laboratorio. No lo hagan, jóvenes. Dejen que otros se den los trancazos por ustedes. Los grandes personajes de la Biblia eran puros escuincles. David, Juan, su hermano Jacobo. Piensen en Daniel. Pero hay otros que siempre deciden, me voy a esperar, siempre mañana será otro día, mañana será otro día. Era la vida de Jacob. Jacob era el hombre del mañana. Mañana me entrego, mañana le creo, mañana me entrego. Hoy, Dios, déjame estar tantito en mis caminos. Sí, pero ya lo estás sufriendo desde ahorita. Sí, pero me encanta sufrir, Señor. Hay personas que si oraran y Dios les contestara, les regalaría un látigo. ¿Sí? Y mira, con final de huesitos para que te levantes bien la carne. ¿Sí? Porque te encanta sufrir. Te encanta destruirte. Acuérdate, joven, ¿se acuerdan? Le dice Salomón a su hijo. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No sea que vengan aquellos días en los cuales digan, no tiene ya mi alma contentamiento. Bueno, ok, ¿cómo le va a ir ahora en Egipto a este hombre?
Sí. Bueno, hasta todo este punto, hasta el 28 de todo era Jacob, ¿eh? Era don Jacob. Acuérdense que Jacob quiere decir el que engaña, el que suplanta, el que se disfraza. Israel quiere decir Dios lucha. Entonces, según Dios quiera recordarle a Jacob quién es. Lo mismo hace con Pedro, ¿se acuerdan? Pedro se llama Simón y Simón era el nombre más común en aquella época, era como llamarte Carlos, es horrible, dicen Carlos y nos paramos 8 personas en el... O sea, y Dios le cambia el nombre, ya no vas a ser el cuate común, ¿sí? Pero ¿se acuerdan que en la noche que cae Pedro, le dice Simón, Simón, hijo de Jonás? O sea, le está diciendo, acuérdate quién eres, ¿eh? O sea, le está dando un tip para que confíe. Pero no, el otro no, aunque todos estos se nieguen, yo no. Y bueno, pues ya conocen el resto de la historia. Ok, bueno, regrésense capítulo 46. Ok, de regreso ahí, mismo sitio, muchísimos años más tarde, ¿eh? De Perdis unos 50. 50 años perdidos, imagínense. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Le dice, no vayas de vacaciones a visitarlo, ya quédate, no temas, yo estoy contigo. Sé que no deberías de ir a Egipto, sé que tú en tu mente Egipto no, pues está bien, ve, ¿ok? Y sé lo que tienes que ser en el mundo. Sé bendición. Que el mundo sepa a través de tu vida que existe Dios. Nosotros vivimos en el mundo. Y dice Pablo, aunque vivimos en el mundo, aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Jesús, unas horas antes de morir, le dice a su padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vivimos en Egipto, pero no vivimos conforme a las reglas de los egipcios. ¿Ok? Nosotros no pensamos como los egipcios, no vivimos como los egipcios. No esperamos un fin como el de los egipcios. Nosotros no llegamos a abrazar el féretro. No, por favor. Nosotros creemos en la esperanza de la vida eterna. Nosotros tenemos algo por qué vivir. Acuérdense, nosotros somos embajadores. Y Dios nos ha puesto en este mundo para que seamos bendición. Es lo que va a seguir a continuación, ¿eh? Bueno, me brinco al versículo 29. José de todo chilla, ¿eh? Este tipo, y acuérdense, pues es natural. Este momento para José ha sido climático en su vida, tantos años de estrés, tantos años de espera. Dice el versículo 29, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Miren, como yo les decía, no se trata de llorar en la inauguración del Superama, pero Dios nos tiene que ensanchar el corazón. Que no seamos unas piedras. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los locos Adams? ¿Se acuerdan de Largo? O sea, así somos muchos cristianos. O sea, la otra persona puede estar contando un testimonio desgarrador. O sea, ya nos sentimos. Este a todo mundo abraza y chilla y besa. Es natural. Tiene un buen corazón. ¿Y por qué no abrimos más el corazón? Porque traemos muchas heridas. Sí. Como les decía yo la semana pasada, este dicho, como dicen, más vale perder en el amor que nunca haberlo intentado, ¿no? Que nunca haber amado. Y sí, Dios dice lo mismo.
Dios dice lo mismo, mira, prefiero traer las cicatrices que me generó mi pueblo, el pueblo el día que me entregaron, a nunca haberlos amado. Bueno, me brinco al 47:7. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y aquí está la bendición. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. ¿Pocos? Y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Bueno, imagínense la escena. Ahí está Faraón sentado en su trono y llega y lo empieza a bendecir, invocando ahí sobre él el nombre del Dios de Israel, ¿no? ¿Y qué habrá pensado Faraón? ¿Quién sabe? ¿Estará en el cielo este Faraón? ¿Quién sabe? Igual y le cayó de novedad. Lo que seguramente no le creyó es cuando le dice, pocos y malos han sido los años de... ¿Por qué ha de haber dicho, cómo tú eres el papá de este tipazo que nos salvó el pellejo a todos los egipcios? ¿En serio? Y Jacob diciéndole, sí, un cristiano puede desperdiciar su vida, ¿eh? Un patriarca puede desperdiciar su vida, yo lo hice. Pero finalmente ya estoy aquí y mi vida está puesta para bendecir. Ya voy a asumir el rol que me corresponde. Piénsenlo, ya voy a asumir el rol que me corresponde. ¿Por qué? Porque esto es lo que tenía que hacer la línea mesiánica, ¿se acuerdan? Dios llama a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, incluyendo a los egipcios. Y entonces lo primero que hace es, te bendigo en el nombre del Dios de Israel, porque para eso Dios me puso. Bueno, vámonos ya a la muerte de este hombre. 47:28. Dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Los 17 años más felices de su vida, ¿eh? Y llegaron los días de Israel para morir y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, durante el milenio veremos a don Jacob viviendo en su tierra, ya no viviendo en tiendas, ya no viviendo ahí como nómada de aquí para allá, alimentando a sus ganados, ya viviendo en la tierra que Dios le prometió. Y como cree en la vida eterna y como sabe que este no es el fin, simple y sencillamente le dice, Dios algún día nos va a traer aquí a todos, pero yo no quiero que el día que Dios nos traiga encuentre mis huesos en Egipto, de donde yo no soy. Dios me llamó a la tierra de Canaán para influir allá, por favor, júramelo. Y esta era la forma que juraban, ¿se acuerdan? Se sentaba uno y el otro ponía la mano debajo del muslo. Entonces el otro quedaba de rodillas, mientras el otro le hacía que jurara algo. Bueno, y sigue ahí la escena, ¿no? Bueno, pasan algunos días o meses, dice versículo el 1 del 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Bueno, me brinco al versículo 3. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son como Rubén y Simeón.
míos son. Bueno, imagínense, miren, les pongo esto ya lo vimos. Imagínense, pues finalmente José ya es todo un egipcio, y sus hijos que le nacieron en Egipto, pues imagínenselos con sus chunches esas, totalmente egipcios. Tienen 19, 18, 19, 20 años. Entonces llega con estos dos y le dice Jacob, yo los adopto, son míos. ¿A qué le suena eso? Son los gentiles siendo adoptados, siendo incrustados en la simiente de Israel. ¿Sí se entiende? Como lo describe Pablo, somos un injerto en el olivo original. ¿Por qué? Porque estos ya no crecieron en Canaán, no tuvieron a su abuelo Jacob para que les contara las historias. Son unos egipcios, ¿sí me explico? Pero le está diciendo, tus hijos no son egipcios, aunque nacieron de una egipcia, pero yo los estoy adoptando y son tan hijos míos, o son tan israelitas como lo son su primogénito y el segundo, como Rubén y Simeón. ¿Sí se entiende? Eso lo dice Jacob. Así es como nos ve Dios. Dios ya no nos ve como extranjeros. Dios nos ve como parte de su pueblo. Y si vosotros sois de Cristo, ¿se acuerdan? Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Ok? No los quiere perder. Y además, como al primogénito se le daba una doble porción, le dice, ¿para qué te la pago a ti? Mejor mira, te adopto a tus dos hijos y a través de ellos te doy la doble porción. Y esta escena de dos tipos de 18, 19 años es increíble. Fíjense, versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y la escena sigue más extraña todavía, Fíjense. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Esta escena es, dijera el perro Bermúdez, versallesca, o sea, es increíble. Los que tienen hijos, por favor, ámenlos. Imagínense el poder de estas palabras en la vida de José. No sabes cómo te extrañé, te amo, José. No pensaba yo ver tu rostro y he tenido la bendición de ver tus hijos. Y cuando ya no puede ver, acércame a tus hijos. Y son dos escuincles, son dos tipos de 19 años. Y los besa. Y los aprecia y les muestra su amor. ¿Es natural? Es natural que la vida de Efraín y Manasés fuera a ser distinta. ¿Sí? Piensen en todas esas veces que nos hemos privado de amar a las personas que Dios puso alrededor de nosotros, por las idioteces que ustedes quieran. Si tienes hijos chicos, por favor, no los dejes de amar. Tienes el privilegio, Eres el único en el mundo que los puede soportar y seguirlos queriendo. El resto podemos alucinar a tus críos, no te preocupes. Seguramente lo hacemos. Pero tú tienes ese privilegio y ese derecho de amarlos. Pero la escena es increíble porque, bueno, ya se acerca, los besa, pero ¿de dónde salen? Este tipo los tiene a los dos adolescentes, estos, bueno, ya casi adultos, entre sus rodillas. Entre sus rodillas salen. Entonces ándale, y entonces ve que tu abuelo te bese. Esta es la forma en la que estos tipos se trataban entre ellos. Finalmente tenemos que construir en nuestros hogares una estructura de amor en donde la gente entienda que es aceptada, que es amada, que el margen para jalar el resorte es larguérrimo. Es horrible vivir en una estructura en donde nada más te sales tantito de la raya y ya te están destruyendo. Porque no llenas el estándar. Yo siempre se los digo a mi hijo, mi hija tal vez no lo entiende, ¿no? Pero yo siempre le digo, siempre te voy a amar. Y además no tienes que hacer nada para ganarte mi amor. Por el simple hecho de ser mi hijo, siempre te voy a amar.
Aunque el día de mañana me traigas un cadáver para enterrarlo. Tengo ese privilegio. Y no te tienes que ganar mi amor. No tienes que hacer nada. Por el simple hecho de ser mi hijo, siempre te voy a amar. Y la liga se podrá estirar y que se siga estirando. Pero siempre lo voy a amar. Claro, además, miren, cuando Dios todo el tiempo nos dice que nos ama, es el motivador número uno, es el motivador principal para que vivamos de forma distinta. Hay veces que Dios tiene que sacar la vara, poner unas disciplinadas, unas arrastrizas de aquellas. Pero no es la razón principal por la que nos portamos bien, ¿eh? Nos portamos bien porque estamos agradecidos que el Salvador dio su vida en el Calvario y nos mandó el mensaje más grande: estoy dando mi vida por la tuya, porque me interesas, porque te amo. Desde que mi hijo nació, siempre le quise mandar el mensaje de: aquí nos llevamos todos bien, aquí nos queremos, aquí nos amamos. O sea, yo me acuerdo desde chiquito que daba sus chillidos, y cuando llegaba yo a la cuna para alzarlo, ya estaba sonriendo. Hoy en la mañana echa de gritos mi hija. Y la cínica lo primero que hace es ponerse de espaldas cuando me ve: cosquillitas, papá. Ajá. Entonces, mi hija, tengo que repasar mi estudio, ¿no? No tengo ahorita para estar 5 minutos, pero es lo que ella está esperando. El día de mañana ni me van a pelar, yo lo sé. Pero todo este tiempo que los puedo disfrutar, los voy a disfrutar. Luego ya regresarán, ya más maduros, ¿no? Pero si eres papá, nunca te prives del privilegio de decirle a tu hijo: te amo, te quiero, te aprecio, tu vida es importante para mí. Para los que son casados, el amor a tu cónyuge es el amor a tus hijos. Si tú amas a tu cónyuge, tus hijos se van a sentir amados por ti. Porque a veces tenemos esta política, ¿no? Ay, a ti te amo, mijito precioso, cariñoso. Pero la urraca de tu madre, esa no la... Y el hijo dice: no me estés cotorreando, papá. Miren, yo no sé qué es lo que más vayan a recordar de la vida de José. Su estancia en la prisión, la imagen del diablo ahí, diciéndole que se rinda, el manto de colores, lo que sea. Todos tenemos una historia, algunos atrás trágica, algunos atrás mejor, como sea. Pero digan: ok, ese es mi pasado, Dios, sánalo. Pero que mi futuro yo me pueda dedicar a amar a las personas que pusiste cerca de mí, a pesar de sus errores. Si lo haces, tu corazón se va a ensanchar. Tu corazón se va a hacer más grande. Y con un corazón más grande vas a poder disfrutar más la vida. Si le hubieran medido el corazón a José, le hubieran dicho: ¿es usted triatlonista? No, nunca corrí ningún triatlón. Oiga, pues tiene usted el tamaño del corazón de Lance Armstrong. Sí. Y sin chochos, imagínense. Bueno, ya se va a morir este hombre. Dice, me brinco al 49-29. Sí. Cuando José les pone a los hijos, es algo muy similar como cuando Jacob recibió la bendición de Isaac, ¿no? Sí, sí. Se los iba a comentar, ¿no? Porque eso pasa mucho. Jacob y Esaú, ¿no? Isaac e Ismael, Efraín y Manasés. Y es que miren, finalmente Dios va a poner antes a Efraín que a Manasés, cuando Manasés era el mayor, para hablar de sus designios, ¿no? Para hablar de sus propósitos. Bueno. Ok, versículo, ¿qué? 49-29. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura.
Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. Bueno, fíjense, esto es increíble porque Abraham viene de Ur de los Caldeos, Abraham viene de una ciudad, Abraham viene de Mesopotamia. Y de repente se vuelve un tipo que vive en tiendas de campaña que apestan a rayos, todo lo que implica vivir en el campo, no tiene un excusado a dónde ir. Y el único terreno del que se vuelve propietario es de un cementerio. Nada más un sitio donde enterrar, es lo único que quiere. Pero de ahí en fuera representando siempre que es como nosotros, peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Y Jacob dice, por favor llévenme allá cuando me muera. Dice versículo 33, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Bueno, les termino ya la historia. Faraón va a tratar a Jacob como si fuera de la realeza. Manda a sus principales funcionarios, la palabra que usa ahí la Biblia es escuadrón, pero toda una comitiva. Imagínense en términos de hoy, no sé, insurgentes o reforma y las gentes aventando confeti, la carroza fúnebre, las patrullas, las motocicletas, para darle honor a Jacob. Finalmente Jacob era el papá del tipo que le había salvado la vida al pueblo. ¿Ok? Termina el sepelio, se le acercan sus hermanos y le dicen, oye, acuérdate lo que dijo papá de que no nos fueras a tratar mal. Henos aquí por tus esclavos. ¿Por qué? Porque no confían en el perdón. Les quiero decir, por favor, si has aceptado a Cristo, Dios ya te perdonó. Dios ya puso tus faltas en el pasado, no le interesan. Ya las sepultó. Que tampoco te interesen a ti ya tus pecados pasados. Sé libre. Corre con libertad la carrera que tienes por delante. Y no estés pensando, bueno, acuérdate Dios que me perdonaste, sí me habrás perdonado. Ya, Cristo ya te perdonó. Perdónate ahora tú. Y es increíble que le dicen, somos tus esclavos, tal como lo soñaste algún día. Y José les dice, ya les dije, no me enviaron ustedes acá. Y lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Y años más tarde Pablo, lo más probable es que reflexionando en estas palabras escribe, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y quiero decirles, si tú has sufrido, usa ese sufrimiento para Dios. Tal vez tú has sufrido cosas que otras personas no han sufrido y las puedes usar para el día de mañana consolar a otros. Lo que tú has sufrido no ha sido en vano, ¿eh? Si eso te llevó a los pies de Cristo o te acercó más, no fue en vano. Bueno, me brinco al 50-24. ¿Mande? Sí. Aquí está Abraham sepultando a su mujer Sara. Isaac está sepultando a Rebeca. Y él sepultó a Lea cuando Raquel era la muerte. Sí. Sí, y es que se me acabó el tiempo. ¿Por qué creen? ¿Se acuerdan? Jacob tuvo 4 esposas. La noche de bodas que se va a casar con Raquel lo tranzan y meten en la oscuridad a Lea. Y a Lea siempre la menospreció, ¿se acuerdan? Y ahora dice, entiérrenme allá con Lea. Y José es el hijo de Raquel. Y José es hijo de Raquel. Lo que pasa es que si Jacob no hubiera sido el engañador que fue, se hubiera casado con la mujer que Dios tenía para él, como se casó su papá con Rebeca. Y es que hay veces que nosotros no queremos enfrentar la vida, porque cuando amanece con Lea, él debió de haber dicho, me chamaquearon. Como yo chamaqueé a mi papá, a mi hermano, como yo defraudado. Ok, Dios, esta es mi esposa. Esta es mi esposa.
Ujú. Y esto es lo que ya, aquí ya, esto es lo que ya tú tenías para mí o lo que ya tengo, pero de aquí soy. Ya me casé con ella. Y al final de su vida, qué horrible reconocerlo. Y piensen en todos esos hombres que salen a buscar el modelo más reciente y cuando enferman o eso, regresan a pedir posada con la esposa, con la que siempre estuvo al pie del cañón, con la que cambió pañales, con la que... No digo de los niños, ay, sino del Señor, ¿sí? Pasa todo el tiempo. Y así es Jacob. Al final de sus días reconoce que Lea siempre estuvo ahí al pie del cañón y que siempre lo amó. Y que por angas o por mangas es la mujer con la que se debió de haber quedado, permanecido. Bueno, ok, dice 50-24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bueno, váyanse a Hebreos 11:22 y ahí terminamos. Y les voy a poner esta escena tipo Superman. ¿Se acuerdan de esta Superman con Christopher Reeve? Que su papá le da pues hay una chunche verde que tiene que echar ahí en el Polo Norte o no sé dónde lo echa. ¿Sí se acuerdan? Y entonces entiende todas las cosas y entonces ya no es el muchacho, sino que ya regresa como Superman, ¿se acuerdan? Imagínense el día que Moisés, que creció en el palacio, ve el féretro de José. Oigan, ¿y este? Y ahí un féretro con unas facciones distintas, tal vez con sus chunches, vayan ustedes a saber, ¿no? Y este es el hombre que hace 400 años salvó. Bueno, ahí hace 360 años salvó a todos los egipcios. Y era de tus antepasados. Era el hijo de Israel. Cuéntenme su historia. Imagínense cuando piensa en la historia, cómo soportó la cárcel, cómo soporta, cómo perdona. Y entonces dice, Dios me ha llamado a mí también algo increíble, algo gigantesco. Sí, Moisés. Y así como Dios trabajó en la vida de José, va a trabajar en la tuya. 40 años vas a ser pastor de ovejas. Algo deleznable hoy para ti, que eres junior del palacio. Pero tú también algún día serás llamado el más grande profeta de Israel. ¿En serio? ¿Sí? Qué increíbles son todos esos puntos de inflexión en donde Dios va guiando nuestra vida. Imagínense el día que vio ese féretro y decir, así como ese hombre, yo quiero que también un día Dios me use. ¿Lo han pensado? ¿Ha habido alguna vez una vida que los inspirara y digan, hey, yo quiero ser como él? Bueno, dice 11:22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, si alguien confiaba en las promesas de Dios, era este tipo. Y José sabía que algún día Dios iba a rescatar a su pueblo de Egipto. No sabe las circunstancias, no sabe nada, pero dice, el día que venga por ustedes, llévenme. Y Moisés tuvo el cuidado de recoger los huesos de José, finalmente entregárselos a Josué y que los enterraran allá. Bueno, pues aquí termina la historia de este hombre. El hombre del manto de colores, cuya obediencia brillará en cualquier lugar. Algún día cada uno de nosotros irá terminando la carrera, ¿eh? Ganen. Es increíble ganar.
ahora que pasó el Mundial y los alemanes levantaban la copa, etcétera, esto se va a ir olvidando, ¿eh? Pero todas las coronas que Dios tiene para la vida de sus hijos al cruzar la meta son eternas. Como dice Pablo, ellos a la verdad corren por una corona corruptible, nosotros por una que nunca se desgastará. Que sus vidas valgan la pena. Que la oración de Raquel cuando recibe a su hijo José y le pone, Dios me añada a otro, que se cumpla en la vida de cada uno de ustedes. Que Dios añada a este mundo otra persona, otro José, otro hombre de integridad y perdón. Olviden lo que está en el pasado, ya no sirve. Si alguien te ha ofendido, perdónalo. Tira las piedras de tu globo y que se eleve. Y que tú puedas terminar tu vida como terminó este hombre. Con toda una descendencia y un legado que nunca se va a olvidar. Si la vida de alguien ha tenido sentido, si la vida de alguien, aunque siempre fue oscura, tuvo algún impacto, es la vida de este tipo que salvó al pueblo de Dios y al pueblo de Egipto. Y váyanse ustedes a saber cuántas naciones aledañas que fueron a comprar semillas a Egipto. Porque hubo un tipo un día en una prisión que confiaba en Dios y que sabía interpretar la voluntad de Él. Que cuando las gentes los vean por la calle digan, mira, ahí va Cristo. Eso quiere decir cristiano, Cristo chiquito. Que tu obediencia pueda brillar como ese manto de colores en cualquier lugar. Y aunque hoy tengas problemas y no sepas dónde ir, aunque hoy tengas tristeza, recuerdes que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para tu vida. Lo puedes seguir o lo puedes dejar de seguir. Sí, tu libertad tiene mucho que ver, Quisiéramos a veces decir, no, lo que Dios ya dijo, ya está predispuesto. No, pregúntenle a los ninivitas. Pregúntenle a David. Un día le pregunta a Dios a David, oye, si defiendo a estos tipos, ¿me entregarán? Ahí a los de Keila. Y Dios le dice, sí, te van a entregar. Entonces pela para otro lado. Y lo que Dios había dicho que iba a pasar, no pasó. Tu vida está delante de tus ojos. Tu vida está delante de ti. Tú la puedes usar para lo que quieras. Para la gloria de Dios o para buscar la tuya. Pero la que te va a satisfacer es la gloria de Dios. Bueno, pues aquí le vamos a dejar. Como les decía, la historia presenta lo peor de la humanidad, lo mejor. No de la humanidad, sino de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Si me preguntan con qué me quedo yo, con todas estas expresiones de amor, con todos estos abrazos, los besos, los apapachos. Es la clase de familia que me gustaría construir. Me gustaría morirme y que mi hijo se me eche así al cuello, no con reproche, nunca me ama, sino que como José a Jacob. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por la vida de este hombre. Te damos gracias por lo que hiciste en él y por la forma, Dios, en que hoy nos alienta a seguir adelante. Te pedimos, Señor, que tú también trabajes en nuestra vida. Y Dios, que así como la vida de este hombre tuvo sentido, que no nos permitas desperdiciar la nuestra. Gracias, Dios, por la cruz, en donde nos expresaste tu amor y tu perdón, Señor. Ayúdanos nosotros también a perdonar y a olvidar y a poder disfrutar la vida siguiéndote. Que así sea, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les trajimos